Técnicas de aprendizaje, parte 4. Métodos y técnicas alternativas de estudio. Gamificando el aprendizaje. Saludos chicos. En el nivel del día de hoy vamos a aprender algunas técnicas alternativas de estudio que quizá no conocías o no tenías idea de cómo desarrollar por tu propia cuenta. Así que hoy veremos varios ejemplos de estas técnicas, por lo que vamos a jugar bastante el día de hoy. Así que si estás listo, pues en sus marcas, listos y fuera. Tomar apuntes con dibujitos. Primero, la que quizá te parezca la más obvia de todas, el simple hecho de tomar apuntes en clase y acompañarlos con algún dibujo, globo de diálogo o algo gracioso que te ayude a recordar la información para cuando después revises nuevamente tus notas, pues tenga más sentido lo que escribiste ahí. Esto es muy importante, pues si eres de los que utilizan notas para estudiar un día antes del examen, esos apuntes ordenados y esos dibujitos o esos globos de diálogo pueden ayudarte muchísimo a recordar el tema sin la necesidad de tener que leer todo tu cuaderno. La memorización. Lo que quizá todos quisiéramos conseguir de la manera fácil. Lamentablemente, no existe una técnica definitiva para memorizar, sino que existen múltiples de estas y algunas pueden ser mejores o peores para una persona u otra. Sin embargo, aquí veremos algunos trucos que pueden ayudarte a memorizar mejor las cosas. La mnemotecnia. Esta ya la habíamos aplicado algunas veces antes. ¿Recuerdas el juego en el que aprendimos arriba, abajo, izquierda y derecha en japonés? Ue, shita, hidari, migi. O cuando aprendimos a contar en binario con las manos del 0 al 31. Pues la mnemotecnia consiste en crear oraciones cortas, siglas o dibujos o hasta posiciones de manos que nos ayuden a recordar las cosas. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, las siglas SHON en química, que se utiliza mucho para recordar los elementos básicos para la vida, o en electrónica y en física, el Viva la Reina Isabel, o lo que es mejor conocido como la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y voltaje es igual a resistencia por corriente, y así. El truco de la mnemotecnia es crear desde un dibujo a un meme o una historia corta o algo breve que podamos relacionar para aprender una cosa en particular. Digamos, por ejemplo, que tienes que aprender el teorema de Pitágoras. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí hay al menos 3 formas diferentes de recordarlo. Una es con la siguiente imagen que estamos viendo, con un triángulo de lados 3, 4 y 5. Otra es con las siguientes siglas: hitrócoca, o hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a la raíz de la suma del cuadrado del cateto opuesto más el cateto adyacente. O bien, incluso utilizando un meme, como por ejemplo esta referencia a los Simpson. Estas nunca fallan. La suma de las raíces cuadradas de los lados de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado del lado restante. Eso es la hipotenusa, idiota. ¡No! El hacer un meme, zip, esta técnica por sí sola es oro puro. Te sirve para recordar cosas desde lo más banales hasta lo más profundas, porque un buen meme siempre estará en nuestros corazones y nuestras mentes. Pongamos, por ejemplo, que tenemos que aprender la fórmula general para resolver las ecuaciones cuadráticas. En México, a esa fórmula se le conoce como la chicharronera, porque cuenta la leyenda que en una ocasión 2 matemáticos estaban platicando afuera de su universidad mientras compraban unos chicharrones. Durante la plática, uno de ellos mencionó que no recordaba cómo iba la fórmula general, a lo que la mujer que estaba preparando los chicharrones se metió a la plática y les dijo: nah, si es bien fácil, si x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. A lo que los matemáticos aplaudieron que hasta la chicharronera, la que vendía los chicharrones afuera de la universidad, se sabía la fórmula general. Otra técnica es la asociación por colores. Aunque parezca infantil, esta es una técnica de mnemotecnia bastante curiosa y potente,
y que puedes utilizar para recordar cosas a partir de un color, ya sean números, palabras, conceptos, etc. Por ejemplo, digamos que quieres aprender el código internacional de colores que se utiliza para encontrar el valor de una resistencia, algo que es muy útil en electrónica y en robótica. El código es el siguiente: 0 negro, 1 café, 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 morado, 8 gris, 9 blanco, dorado 5% y plateado 10%. Si nosotros viéramos esta imagen por sí sola, la verdad es que sería un poco difícil aprendernos todo el código de colores. Sin embargo, utilizando la siguiente técnica, estoy casi seguro de que todos podrán aprenderse el código de colores sin mucha dificultad. ¿Cómo? Bueno, lo que vamos a hacer es relacionar el número, o más bien la forma del número, con un color. Ejemplo: 0 es un huevo de chocolate de color negro. El 1 es un lápiz de color café. El 2 es un cisne lleno de sangre de color rojo. El número 3 es un durazno o unas nalgas. Ustedes elijan. El número 4 es una silla pero al revés. El número 5 es como quisiéramos ver a todos los continentes, verdes. El número 6 es básicamente una muñeca vestida de azul con el cuello retorcido. El número 7 es un palo de golf de color morado. El número 8 representa en este caso el infinito de color gris, tan gris que no sabemos lo que va a pasar después de la pandemia. El número 9 es un huevo sobre una cuchara. El dorado representa el 5% de impuesto que te cobran por comprar una moneda de oro de 5 pesos, mientras que el plateado representa el 10% que se pagaba en plata durante el diezmo a la iglesia en la época colonial. Si repites algunas cuantas veces las historias relacionadas mientras ves las imágenes y los colores, puedo asegurarte que memorizar el código lo tendrás básicamente sin problema alguno. El subrayado multicolor. Ya habíamos hablado en la clase pasada sobre el subrayado y cómo se podía utilizar para identificar conceptos, pero es mejor aún si utilizamos diferentes colores para el subrayado, ya que esto lo podemos usar para diferentes fines: señalar palabras que no entiendas, definiciones, títulos, partes importantes y cosas que de plano no entiendas para nada, para preguntarle después a tu profesor, claro. O usar notas al margen con diferentes colores o dibujos. Aunque no lo crean, esta técnica es de lo más antigua y sigue siendo aún funcional. Otro tipo de técnica es la asociación por analogías. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente es hacer una referencia de una cosa que no conoces con una cosa que sí conoces. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, a través de frases, memes, etc. En este caso, en la imagen se muestra volante es autobús, como timón es a barco. Pero digamos que en este caso lo que queremos aprender es sobre la Gran Guerra Emu, una guerra que el gobierno australiano perdió contra los emus, una especie de avestruz de por ahí. Por lo que dices, la Gran Guerra de los emus es el equivalente a una mujer peleando o gritándole a un gato y perdiendo contra este. Ritmo y rima. Esta técnica consiste en hacer una rima o un refrán para aprender algo. ¿Recuerdas el que servía para identificar a las coralillos de las falsas coralillo? Recuerda, si rojo toca amarillo, seguro es coralillo. Si rojo toca negro, es un animal bueno. Pero como eso, también existen otro tipo de rimas o refranes o hasta poemas que podemos utilizar para aprender. En este caso, yo quiero uno para aprender cuáles son los gases nobles, dónde se encuentran en la tabla periódica y para qué sirven. Para ello, confeccioné el siguiente poema o rima. En lo que aluce la nobleza, con el helio a la derecha,
Los gases neón y argón destacan por su belleza. Mientras tanto el kriptón, el xenón y el radón seguro los encuentras, aunque inertes los recuerdas. Del autor Giovanni Rhys Monroy. Con esta rima, la cual inventé para este ejemplo, puedes recordar cuáles son los gases nobles o inertes, en qué parte de la tabla periódica se encuentran y que en general estos gases son utilizados para generar luz. La historia. Esa estrategia consiste en crear toda una historia o un cuento a partir de los datos que queramos aprender de este. De esta forma recordarás mucho más fácil y entenderás el tema en cuestión. Lo ideal es que tú inventes la historia, a que la escuches contada por otro. Aunque si eres auditivo, como es mi caso, o con poca imaginación, es posible que prefieras que te cuenten la historia para recordarlo. Así que les daré un ejemplo. Digamos que quiero aprender nuevamente la fórmula general, o la chicharronera como ya vimos, pero la historia anterior no nos fue suficiente. Intentemos con esta. Había una vez una persona X con muy mala vista, tan mala vista que igual menos veía y más o menos un día por eso se tropezó con una raíz. Entonces el que no veía se quedó con el ojo cuadrado del golpe, porque al menos 4 accidentes había tenido sobre 2 árboles. Del autor Giovanni Rhys Monroy. En este caso, si nosotros vemos por suficiente tiempo la fórmula mientras contamos el cuento, vamos a terminar aprendiendo cómo se escribe y cómo va la fórmula general. Recordar por el contexto. Esta técnica sirve mucho sobre todo a personas kinestésicas o visuales. Consiste en recordar las cosas por lo que se estaba haciendo en ese momento, o por lo que vieron. Por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpson en el cual Lisa crea una máquina de movimiento perpetuo que cada vez avanza más y más rápido, lo cual es imposible según las leyes de la termodinámica, a causa de la entropía perdida por la energía en forma de calor. Por lo cual Homero la regaña diciendo: Lisa, ven aquí, en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Al menos eso siempre me ha servido a mí para recordar esa ley de la termodinámica en física. El recorrido. Esta técnica consiste en que cada dato a memorizar sea una imagen de un determinado recorrido. Válgame, una serie de imágenes que van una detrás de otra, similar a una línea del tiempo, y recordamos la información a modo de cómo ésta está organizada. Pongamos un ejemplo. Digamos que queremos recordar, no sé, quién quitó de su camino a quién durante la Revolución Mexicana. Nosotros podríamos seguir las líneas de esta lámina para identificar quién básicamente se cargó a quién. Pero bueno, eso solamente, como les digo, es otra técnica. Trocear la información. Si queremos recordar un número o una frase muy extensa, una forma común de hacerlo es fragmentarla por partes. En este caso, por ejemplo, digamos que queremos recordar la constante o número E, un número que se utiliza mucho en estadística. Pi no, porque pues ese ya se lo saben todos. E es igual a 2.71821... Oh, perdón. 2718... ¡Ah! Son demasiados dígitos, no puedo recordarlo. Pero existe una manera más fácil de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, si yo separo a E diciendo E es igual a 2.71828184, así puedo recordar al menos la mayoría de los primeros decimales de este número. Interesante, ¿no? Y dejé mi favorita personal para el final: gamificar o inventar un juego. Esta técnica consiste en inventar un juego para aprender algo. Hasta el momento hemos hecho esto bastante durante este curso. Pero bueno, en su mayoría yo les había puesto juegos que inventé. No les enseñé cómo hacer sus propios juegos. Y eso es justo lo que ahora voy a hacer: compartirles el máximo secreto del profesor. ¿Qué
¿Qué necesito para gamificar un juego o inventar un juego didáctico? Es decir, que me sirva para aprender algo. Bueno, primero necesitas un tema. Segundo, plantear los objetivos del juego. El juego debe tener dos objetivos. Primero, el objetivo final del juego y qué es lo que quieres aprender. Tercero, imaginar o dibujar un escenario o tablero. Cuarto, pensar una historia que haga que el juego tenga sentido. 5. Pensar qué piezas utilizarás para el juego, si es que estas las vas a utilizar. 6. Pensar en los premios o castigos, si es que los habrá. 7. Idear las reglas del juego. Esto es muy importante, ya que de eso depende si el juego será divertido o ideal para que puedas aprender. 8. Tratar de ejecutar el juego, es decir, hacerlo. 9. Jugarlo. Y 10. Corregirlo si ves que el juego tiene algún problema y hacerlo lo más divertido posible. Esto es muy importante porque si el juego no es divertido, probablemente no te ayude mucho para aprender. Inventaré un juego nuevo con todos ustedes. Este juego no existe, aún. Primero, el tema es aprender a programar. Segundo, los objetivos son sacar a un robot de un laberinto y, por otro lado, aprender secuencias básicas de programación. 3. Me imagino que el escenario podría ser un laberinto con obstáculos que el robot podría tener que esquivar. El laberinto podría cambiar cada vez que se iniciará un juego nuevo para que este siempre sea diferente y divertido. 4. En este caso, la historia sería que nuestro robot quiere salir del laberinto y llegar hasta donde estamos nosotros. Pero como la recepción de internet es muy mala, solo podemos dar cierta cantidad de instrucciones por turno. Por ejemplo, las que salgan en un dado. En el caminar, el robot puede tener que desde avanzar cierta cantidad de pasos, detenerse, girar alguna dirección, subir escaleras, abrir puertas, realizar una acción mientras realiza otra, etc. Quinto, para el juego necesito 2 dados de 6 caras mínimo. Una ficha o una corcholata o una pieza de ajedrez o lo que sea que me sirva para la pieza de movimiento, el robot. Si no los tengo en casa, existen muchas aplicaciones en internet para celular de dado virtual que pueden suplir un dado que necesito. También ocuparé dibujar el escenario, el tablero, que en este caso puede estar formado por caminos, puertas, muros, escaleras, cintas desplazadoras, ya sea para avanzar más rápido o para retroceder a un robot, etc. 6. Podría haber casillas especiales que permitan al robot tener más instrucciones en ese turno, baterías para que avance más rápido, o controles remotos para desviar el robot de un enemigo o compañero de juego e impedir que éste llegue antes al final del tablero. 7. Las reglas podrían ser que solo se pudiera dar X cantidad de instrucciones al robot, dependiendo de lo que salga en el dado. Y las instrucciones deben ser dadas por escrito antes de hacer el movimiento, para que los otros jugadores puedan verificar si el código o el programa es correcto y el jugador no haga trampa. 8. Lo siguiente sería crear el juego, jugarlo, corregirlo y hacerlo lo más divertido posible, el paso 9 y 10. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, en este video ya no alcancé a hacer eso. Sin embargo, si tú quieres, puedes intentar crear el juego. Básicamente ya tienes la idea y, como ves, no es necesario muchos materiales. Y además que te divertirás, entenderás un rato el proceso de cómo programar o simplemente cómo crear tus propios juegos. Si te interesa crear el juego por tu cuenta y tienes dudas, puedes preguntarle a tu profesor y este podrá orientarte sobre cómo hacerlo. El último juego para el día de hoy es que elijas un tema o algo que no conozcas e intentas aprenderlo utilizando alguna de las técnicas aprendidas el día de hoy. Tú elegirás el tema que quieras aprender y la técnica a utilizar, pero la regla es que tiene que ser algo que realmente tú sepas que no conoces bien y que utilices alguna de las técnicas vistas en el video. No hagas trampa, por favor. Ahora, si tienes muy poca imaginación,
También puedes robarte el juego del profesor sobre cómo programar un robot. También vale. Y una vez que lo tengas hecho, por favor, compárteme el resultado. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, didáctica, filosofía, informática, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!